Okay, ya. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Bueno, primero, muy bienvenidos. Disculpen la tardanza, pero como hay comisiones paralelas sesionando, a veces nos cuesta partir. Primero, darle la bienvenida a la ministra de Previsión Social, señora Janet Jara, subsecretario del Trabajo, a las personas que nos acompañan hoy día por vía telemática, pero que van a exponer posteriormente, así que los voy a exponer en el punto 2, los voy a presentar en el punto 2, pero le agradecemos también por la paciencia y por acompañarnos. Y señora secretaria, y saludar por supuesto a los senadores de esta comisión y secretaria abogada, a ver si nos da la cuenta. Gracias. Presidente, la comisión recibió un oficio de respuesta del Ministerio del Trabajo y Previsión Social respecto de la consulta acerca de la fecha de pago de la PGU. Se recibió el oficio firmado por el subsecretario de Previsión Social y donde da una explicación de las distintas etapas que corresponden conforme a la ley. Luego se han recibido hasta el momento 15 solicitudes de audiencia respecto del proyecto de ley sobre 40 horas, jornada de trabajo de 40 horas. Voy a leer rápidamente, presidente, quiénes son. La Asociación de Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral, la Coordinadora de Trabajadores de la Minería, que reúne a varias federaciones y confederaciones de trabajadores del cobre principalmente, del Instituto Libertad y Desarrollo, del presidente de la Multigremial Nacional, señor Juan Pablo Suet, del fiscal de la Sociedad Nacional de Agricultura, señor Manuel Hertz, del profesor de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y ex jefe de estudios del Ministerio del Trabajo, señor Jorge Herman, de Chile Mujeres, del Centro de Estudios Públicos, de la Coordinadora de Trabajadores por las 40 horas, de la organización Arriba Mamás Chile. Ellas también enviaron una carta, presidente, con diversas apreciaciones sobre el proyecto y las indicaciones. De la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo, de la Unión Nacional de Trabajadores, de la Central de Trabajadores de Chile, de la Federación de Empresas de Turismo de Chile y de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile. Eso es hasta el momento, presidente. Nada más. Perfecto, muchas gracias, secretaria. Entiendo además que hay una lista que quiere agregar el senador Saavedra, entiendo, y que la va a adjuntar posteriormente, la va a hacer llegar a la secretaría, y del senador Galilá. ¿Pide palabra o quiere la palabra? Sí, perdón, sí, respecto a la cuenta, adelante, senador. Gracias, presidente. Respecto a la cuenta, una pregunta a la ministra. El tema PGU, ministra, me tiene obsesionado y he estado conversando con Patricio Coronado de cómo va la marcha de todo esto. Y a la semana pasada, no creo que hayan tantos cambios, todavía habían cerca de, estos son números mal contados, como dicen, ya no me acuerdo si en Perú o en Colombia, pero más o menos 350.000 beneficiarios, o sea, personas que califican teóricamente para la PGU en el nuevo rango y que no saben, no se han contactado, no se han podido verificar, y es un número muy importante. Entonces, quería preguntarle ¿qué campaña específica, qué tienen pensado? ¿Van a modificar algo respecto de cómo comunicarle a la población mayor de 65 años que tienen este derecho? Yo, en mi ronda en la región, he descubierto que hay mucha confusión. La gente todavía sigue creyendo que tiene que jubilar para. Entonces, todos los que tienen 65 años y siguen trabajando, como que no se les ocurre hacer el trámite. Entonces creo que hay una campaña un poco al debe del Ministerio, en fin, de toda su capacidad de comunicación para que todas estas miles y miles, o sea, 350.000 personas es mucho, efectivamente reciban la PGU. Entonces quería saber qué es lo que están pensando, cómo para que esto llegue efectivamente.
Sí, senador. No sobre Saavedra. el punto, porque si no no lo voy a hacer. A la CUT, que la anoté en la lista, la Confederación de la Producción y el Comercio, que son parte además de la discusión previa y debieran estar en esto. Una pyme, ProPyme. Pero va a detallar la lista que va a enviar después, antes, ahora. No la dejo ahora porque después no los vamos a ver. Una pyme, ¿Cómo no nos vamos a ver? ProPyme, ¿Pero qué? con la secretaria no lo vamos a ver, nosotros lo Ya, vamos a seguir ya, viendo ok. seguramente. Dele no, ya. Sí. Ok. Una pyme, ProPyme, Convergencia Pyme, Conupia, la CUT y la CPC. Tiene rapidez Sí. de taquígrafa la Pero yo secretaria. Oye, sí, yo me quiero sumar un poquito a las palabras del senador Galilea antes de darle la palabra, ministra, a usted o al subsecretario, quien estime conveniente. Pero en los números gruesos, yo entiendo que han postulado 300.000 o cerca de 300.000 de los potenciales 600.000 beneficiarios y hay pagadas 60.000. Entonces, saber un poco cuál es el estado de la situación. Entiendo que mandaron una respuesta, pero la verdad que la conocimos ahora, a ver si nos pueden previamente informar, brevemente, como se dice, para poder tener una idea antes de partir con la presentación, ministra. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, en primer lugar, señalar que efectivamente hemos estado en la campaña a efecto de poder sumar más personas beneficiarias a la PGU y que hace un par de días atrás se inició una campaña en los medios de comunicación, senador, a partir también, sí, que quisiéramos que fuera más masiva, pero también las restricciones presupuestarias, digamos, en materia de campañas propiamente tal, son bien estrictas. En ese sentido, sin duda, ha ido avanzando la inscripción de personas, pero tenemos claramente que ponerle acelerador y nos vamos a hacer cargo de eso, digamos. Esperamos también que esta semana, con tantas noticias, digamos, podamos a partir de la próxima también ponerle mayor posicionamiento a los medios de comunicación, porque sabemos que las personas mayores están esperando esta ayuda. Muchas de ellas todavía les falta información y tenemos que hacernos cargo de eso. Estamos en esa tarea. Respecto de los pagos, por su intermedio, presidente, contarle que los primeros 60.000 pagados son de aquellos que postularon inicialmente en febrero, cuando se publicó la PGU. Los otros que no han sido pagados es porque están en proceso de calificación, porque junto con los requisitos de edad y de focalización, recuerden ustedes que además las postulaciones tienen requisitos de residencia. Y para eso se requiere un trámite que se realiza entre la Policía de Investigaciones que tiene días de demora, digamos, o de tramitación, por decirlo de alguna manera. A todas las personas que postularon dentro del mes de agosto o antes y que no alcancen a estar en el mes calendario, se les va a pagar retroactivamente la PGU, ¿ya? Así que de eso no hay que tener cuidado. Va a ser así y tomamos su punto, senador, porque sabemos, también tenemos la preocupación, digamos, que personas a las que no hemos podido llegar con la información y que es un poco también lo que ocurría antes con el aporte previsional solidario, que habían potenciales beneficiarios pero que no se acercaban. Ahora, es nuestro interés que este beneficio llegue a las personas y por eso hemos estado también trabajando en esta campaña que le mencionaba, que se está empezando a transmitir por los medios masivos de comunicación, en particular televisión. Sabemos que ahí es una forma más directa de comunicarse con las personas. Sí. Perdón, ministra, está... Sí, senador Galilea. No, solo, efectivamente, cuando son políticas nuevas, cuesta, de hecho, del universo que hoy día se está pagando, tengo entendido que cerca de 180.000 eran beneficiarios del sistema del APS y del Pilar Básico Solidario normal y que nunca se habían acercado para recibir el beneficio. O sea, teníamos un rezago enorme. Y por tanto acá va a costar bastante que la gente se interiorice, entienda bien el sistema y postule, que entre a Chilatienda, en fin, que haga todo eso. Entonces, si es que tiene restricciones presupuestarias, está bien, hagámoslo lo mejor posible en lo que queda del año, pero como viene ahora la discusión de presupuesto, quizás el Ministerio del Trabajo debiera, yo tengo la obsesión con esta política social que la considero de la primera importancia, entonces quizás debieran poner ahí y pedirle a Hacienda una plata especial para esto y nosotros nos encargaremos de que eso llegue a buen puerto. Pero creo que tiene, para que tomen nota con el subsecretario, de insistir en este tema. Sí, demasiado importante.
Sí, y solo agregar nosotros recibimos también cartas de la Asociación Gremial Nacional de Pensionados del Sistema Privado, que reclama un poco por la metodología. Dicen, oye, nosotros cumpliendo todo lo que se señala, tener rentas menores a 1.048.000 pesos, más de 65 años de edad, acreditar residencia, haber vivido en Chile menos los últimos 4 años, sin necesidad de estar pensionado, dicen, oye, está quedando gente fuera para lo que constituía algo que probablemente con los bonos anteriores era gente que estaba adentro, o sea, gente que dice estamos pensionados, pero quedamos dentro del 10% más rico y no estaríamos eventualmente recibiendo el beneficio. ¿Eso es así? ¿Un problema metodológico? Hay que precisar entre 700 y 1.000.000. Sí, adelante. Sí, nosotros también recibimos la carta de ANACPEN, que es la Asociación de Pensionados del nuevo sistema, como le llaman, que en realidad era nuevo hace 40 años. Y efectivamente, lo que pasa es que la PGU consideró, y así se legisló por parte de este Congreso, un cambio en el universo de beneficiarios, porque pasó del cálculo de hogares al cálculo de personas mayores. Entonces, eso produce diferencias en la focalización, pero así está la ley. Por eso en el proyecto de ley de pensiones que vamos a ingresar, viene una PGU de carácter universal para todas las personas mayores, porque en realidad la focalización hoy día se hace sobre un universo distinto al que se hacía anteriormente el pilar solidario, y eso se legisló así en febrero. Sí, a mí me gustaría un poquito más de especificidad en ese sentido, senador Saavedra. Sí, yo lo que le quisiera preguntar, ya que estamos, porque creo que esto igual lo ve mucha gente, si pudieran ustedes aclarar o establecer, puntualizar lo que pasa entre aquellos que tienen rentas o ingresos entre 660 y 1.000.000, porque ahí hay un decrecimiento hasta cero, el que tiene 1.000.000 y un poquito más. Ese es un punto. Y lo segundo, el efecto sobre el beneficio en las mujeres, que tienen que cumplir 65 años y no a los 60, como es en el régimen normal de pensiones. Yo pediría, presidente, por su intermedio, que si la ministra tuviera bien puntualizar sobre estos puntos, porque nos ven y nos escuchan estas cosas. A ver, citamos prácticamente a la ministra y pocos invitados y tenemos tiempo suficiente, creo yo. Bueno. Adelante, ministra. Sí, bueno, señalar primero que a nosotros nos ha tocado implementar una ley que se aprobó, como señalaba, en febrero de este año. Una ley que tiene sus propias reglas y que establece en materia de edad para acceder a los beneficios la misma edad que había con anterioridad al pilar solidario, que son 65 años para hombres y para mujeres. Establece un mecanismo de focalización al 90%, pero cambia el universo sobre el cual se calcula. Los beneficios del pilar solidario se calculaban sobre los grupos hogar, y hoy día la ley establece que se calculan sobre la población mayor de 65 años. Eso produce efectos en la focalización y es algo que tiene que ser solucionado en el proyecto de ley de reforma a las pensiones, a efecto de que realmente le llegue la pensión base o PGU o pilar solidario, como se le llame, a las personas de nuestro país que tienen más de 65 años como una base de pensión del pilar no contributivo. Ahora bien, ¿qué es lo que establece también la ley? Es que esta PGU, que es de 194.918 pesos hoy día, si es que no me falla la memoria respecto a los últimos pesos. No es 193, es casi 194.000 pesos, para ser bien. Es que 193.900 y algo. Es que las personas la reciben completa si tienen una base de pensión que no supera los 660.000 pesos. ¿Ya? Partió en 600.000 pesos, pero se fue reajustando con los mismos reajustes que se han producido a la PGU. ¿Ya? Y considera un monto de aporte decreciente entre los 660.000 y el 1.048.000. Esa es la mecánica que sigue la PGU. Es 0 al 1.048.000. Claro. Presidente. Adelante, senador Saavedra. Y la otra pregunta, que también es un grupo no menor de chilenos y chilenas, tengo que preguntárselo, ministra. El presidente y usted, ¿tienen contemplado dentro de el nuevo proyecto de pensiones la incorporación a este beneficio de la PGU de todos aquellos que son ley Valech y otras? Ministra.
Si bien dentro del pilar solidario los beneficiarios de las leyes reparatorias por violación a los derechos humanos también estaban incluidos, el mecanismo hacía que en definitiva el mecanismo por el cual operaba la fórmula muy pocas veces pudieran recibir efectivamente el aporte del Estado. Hoy día el proyecto de ley de pensiones corrige dicha materia y los considera a efecto de que también puedan tener esta pensión base universal como todas las personas mayores de nuestro país. Muy bien. Sí, y bueno, ya que saltamos al tema, y ojalá lo más brevemente posible, la razón porque no hemos enterado nosotros por la prensa, es que se posterga la entrada de la reforma previsional. Ahí, ¿cuáles son los criterios, ministra? Gracias. Bueno, lo hemos señalado, senador, por su intermedio, presidente, reiterar lo que hemos señalado como Ejecutivo. Creemos que la reforma previsional, y yo sé que más allá de las contingencias, igual es un sentir compartido, necesitamos avanzar efectivamente. Y creemos que para eso tenemos que buscar también un espacio de diálogo previo que nos permita poder entrar con un acuerdo importante, porque hay mucha gente que está esperando esta reforma hace mucho tiempo y creemos que separarla de una contingencia como la plebiscitaria puede contribuir a tener un mejor diálogo. Ok, o sea, es político, no es técnico propiamente tal. O faltan diálogos con alguien. No sé, estoy preguntando, senador. Oye, y por último, y esto lo dejo sobre la mesa, ¿hay alguna pregunta a este respecto? ¿No? Hay una carta de Arriba Mamás que pide urgencia al proyecto de flexibilidad laboral para padres y madres y cuidadoras, y ojalá hacerlo compatible con este proyecto o hacer indicaciones que vayan un poco en la línea del trabajo telemático para padres, madres y cuidadoras que hemos estado viendo en esta comisión, así que se lo dejo planteado porque es una solicitud que ha llegado también a la comisión. Saludamos al senador Moreira, que estaba en Comisión de Pesca, ya dimos las explicaciones, y le damos la palabra a la ministra y a su secretario para que nos puedan exponer lo que nos convoca, que es el proyecto 40 horas. Gracias. Por su intermedio, presidente, entonces, para comenzar la exposición, señalar que el Ejecutivo ha tenido a bien reactivar la discusión de este proyecto de ley que es tan importante para la calidad de vida de las personas, y lo hemos hecho principalmente considerando elementos que son muy sustantivos tanto para la vida laboral como para la vida familiar. En primer lugar, queremos señalar que este proyecto de ley tiene un impacto en salud y bienestar de los trabajadores que con un adecuado descanso y una recuperación de la fuerza, ¿cierto?, disminuye la fatiga, los errores, la accidentabilidad, el ausentismo y también los conflictos entre la vida personal y laboral, elementos que hoy día son altamente valorados no solamente por la sociedad chilena, sino que también desde la perspectiva del ámbito de las empresas, que han buscado también poder introducir dentro de sus espacios de trabajo elementos que hagan más felices a los trabajadores y las trabajadoras y que, por cierto, los permitan tener una mayor concentración en las tareas propias que están desempeñando en el diario espacio laboral. Asimismo, por otro lado, las jornadas laborales prolongadas tienen consecuencias negativas a corto y a largo plazo, y así ha quedado diagnosticado tanto en materia de salud como de seguridad en el lugar del trabajo, lo que redunda, por cierto, además en menor productividad, y las estadísticas de la Superintendencia de Seguridad Social, que si bien han ido avanzando en materia de reducción de tasas de accidentabilidad, en materia de enfermedades profesionales, han ido dando cuenta de cómo la fatiga y las enfermedades asociadas a la salud mental han ido crecientemente aumentando en los últimos años, elemento que nos debe tener a todas y a todos no solo preocupados, sino que también tomando medidas que nos permitan generar una compatibilidad entre las personas, su vida propia y el espacio laboral. El eje del trabajo decente es uno de los elementos sustanciales del programa de gobierno que ilumina varias de las reformas que se están llevando adelante y que tiene, en los términos que la OIT ha señalado, el foco en la protección de los derechos laborales, de la promoción de los entornos seguros de trabajo, con ingresos justos, con protección social y en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Y al respecto me gustaría agregar que en ese sentido
En materia de trabajo decente, el presidente además ha dispuesto los últimos días el envío para la ratificación de este honorable Congreso del convenio 190 de la OIT para promover espacios libres de acoso y de violencia laboral, que es muy importante. Así como también quisiera señalar que la última conferencia de la OIT que se realizó en la ciudad de Ginebra, donde concurrimos junto a la CPC y a la CUT en una delegación tripartita, se elevó a la categoría de derecho fundamental la seguridad y la salud en el trabajo, que se relaciona tanto con este proyecto de ley de 40 horas como también con la ratificación del convenio 190, que solo para dejarlo como constancia, digamos, es el primer convenio que se dicta en este tipo de materias que abordan directamente el acoso laboral y que coincide además con el centenario de la OIT. Entonces es un cambio bien sustantivo para el derecho laboral internacional y que además esperamos que apoye y solucione a través de la actualización y creación de normativa en nuestro país de reglamentación a muchos trabajadores y trabajadoras que hoy día son víctimas de violencia en los espacios laborales y que en realidad afecta sobre todo y principalmente a las mujeres y a las disidencias en nuestro país. Creemos además que uno de los principios que debe promovernos a todas y a todos es el de tener un horizonte de prosperidad compartida. El crecimiento económico debe traducirse en un desarrollo que sea material y espiritual equitativo, compartiendo los frutos del desarrollo alcanzado. Y sin duda eso va a contribuir en cohesión social. Somos una sociedad que ha vivido una fractura social importante y que hoy día, en un momento además histórico importante, como ustedes sabrán, este 4 de septiembre tenemos un plebiscito, debe encontrar medidas que hagan que efectivamente los frutos del crecimiento de este país, tan hermoso, tan grande, alcancen a todas y a todos para tener una vida más justa. Sin duda esto va a profundizar la democracia y contribuir, por cierto, a la cohesión social tan necesaria. La reducción de la jornada laboral, como sabemos, ha sido una demanda histórica de los movimientos de trabajadoras y de trabajadores en todo el mundo. Se inicia a principios del siglo XX y en nuestro país la última reforma de la que se tiene noticia es la que se realizó durante el gobierno del presidente Lagos, que redujo la jornada laboral de 48 a 45 horas. La OIT ya en 1919, a partir precisamente del Tratado de Versalles, cuando parte como Organización Internacional del Trabajo, y que, si me permiten señalar, se crea precisamente a partir de la Primera Guerra Mundial como una forma de encontrar o contribuir al encuentro de solución pacífico de los conflictos, organismo de carácter tripartito, ya recomendaba en su primer convenio una jornada de 8 horas por día y de 48 por semana, pero ya en 1935 avanzó con una norma hacia las 40 horas. Quisiera señalar que se presentó en el año 2018 por parte de la Cámara de Diputados un proyecto de acuerdo en torno a la ratificación de este convenio internacional que no fue considerado en su minuto por el Ejecutivo. Asimismo está la recomendación 116 de 1962 que promueve la adopción del principio de la reducción progresiva de la duración de la jornada normal del trabajo y que es parte de los conceptos como principio de reducción progresiva que hoy día también ilustran la propuesta que venimos a presentar. En Chile, la extensión de la jornada laboral alcanza las 1.916 horas anuales, lo que está un 11,7% por sobre el promedio de los países que integran la OCDE según los datos del año 2021. La evidencia muestra que los países, en la medida que van disminuyendo sus horas de trabajo, se van desarrollando y a la vez se produce un efecto que va aumentando el Producto Interno Bruto. En nuestro país hay una tendencia global de reducción de jornada laboral, pero en nuestro país hay que señalar que la jornada está fuera de la mayor cantidad de los países de la OCDE que hoy día tienen un límite de 40 horas. De hecho, el 70% de los países de la OCDE han establecido un límite de 40 horas semanales o incluso menos. Buenas tardes. En Chile, el promedio de horas anuales trabajadas se ha reducido en un 21% desde 1990, pasando de 2.422 a 1.916 en el año 2021. Las horas anuales trabajadas en Chile se asemejan al promedio que tenía la OCDE en 1976. Nuestra cantidad de horas trabajadas es equivalente a lo que la OECD tenía
¿cuántos años atrás? En el 76, 40. Otorgar más tiempo libre a la ciudadanía significa mejoras tangibles, como compartir una cena con la familia, con los amigos o principalmente ver a nuestros hijos y a nuestras hijas antes de dormir, viajar más cómodamente en el transporte público o llegar con luz de día al hogar durante el invierno. En resumen, significa mayor dignidad, mejor calidad de vida. El 8 de marzo del 2017, este proyecto se inició con una moción parlamentaria que modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir a 40 horas en la jornada laboral. Esta moción fue presentada por las honorables diputadas Carol Cariola y Camila Vallejo y los diputados actual senador Daniel Núñez, Sergio Aguiló, Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez y Guillermo Teillier. El proyecto de ley de 40 horas fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, siendo despachado al Senado el 7 de noviembre del año 2019. Y en la Comisión Trabajo del Senado se aprobó para discutir en general y en particular el 14 de enero del 2020. Como gobierno, nuestro compromiso es apoyar e impulsar esta reforma que estimamos beneficiará directamente a más de 4 millones de trabajadores y esperamos que este número prontamente incremente de prosperar las conversaciones que hemos iniciado al alero de la mesa del sector público para hacer extensiva también la reducción de la jornada de trabajo para los trabajadores del sector público, incluida la salud y la educación, considerando entonces que se trata de una reforma integral en la reducción de jornada laboral. Asimismo, quiero poner en común con esta comisión que el Ministerio del Trabajo, a partir de esta iniciativa, ha levantado la certificación del sello 40 horas para aquellas empresas que se han anticipado en la reducción de jornada laboral y que cumplen con 40 horas o menos de jornada. De esas empresas han postulado, ya van cerca de 1.000 de ellas, y más del 90% corresponde a empresas de menor tamaño, micro, pequeñas y medianas empresas. Hemos recogido distintas experiencias dentro de la forma en la cual las empresas las han ido implementando. Algunas de ellas, si me lo permiten solo para comentar, lo hicieron a partir de procesos de negociación colectiva. Otras lo hicieron como una decisión propia de los empleadores y otras lo hicieron a partir de espacios de reflexión que se abrieron a las empresas cuando se produjo el estallido social de octubre del 2019 y se tomaron de común acuerdo entre trabajadores y empleadores como una forma de hacer más compatible la vida familiar con la vida laboral. Algunas también lo hicieron en un solo momento y otras lo hicieron con gradualidad, ¿ya? En general, tanto empleadores como trabajadores, y por cierto los que han postulado al sello 40 horas, han reportado bastantes beneficios respecto de lo que ha sido la reducción de jornada en materia de compromiso con las tareas del trabajo propiamente tal, de reconocimiento por parte de los empleadores, y asimismo los empleadores han reportado al respecto que se ha constituido esto en una oportunidad para reorganizar sus formas de trabajo y poder también seguir produciendo de una manera que sea más consistente con la vida de los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, el presidente nos encomendó llevar adelante un proceso de diálogo social a fin de poder escuchar todas las opiniones que fueran pertinentes antes de realizar las indicaciones. Y el subsecretario del Trabajo le tocó encabezar esta tarea, Giorgio Bocardo, para lo cual se realizaron más de 26 sesiones en que participaron 200 organizaciones a través de audiencias públicas y abiertas en todas las regiones del país, con actorías desde el mundo empresarial de distinto tamaño, desde los grandes hasta los pequeños o micro, así como también desde el mundo sindical y también de universidades y de centros de expertos, ¿ya? Todos estos registros están disponibles en línea y son públicos en la página web del Ministerio del Trabajo. Por otro lado, se encargaron algunas asesorías técnicas para acompañar los elementos de discusión que se tuvieron a la vista antes de introducir las indicaciones, y a través de los mecanismos establecidos en mercado público se encargaron asesorías a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica y a la Universidad Católica de Valparaíso. Asimismo, y quiero aprovechar de presentar, que se me había ido al principio, perdónenme, a don Cristian Meli,
ex director del trabajo, profesor de Derecho Laboral de la Universidad de Chile, quien va a ser nuestro asesor en estas materias y nos va a acompañar en la tramitación de este proyecto, por su intermedio, presidente. De las mesas técnicas desarrolladas, que como señalaba fueron 26 sesiones donde se recibieron a más de 200 organizaciones, la mayor parte de los participantes convergieron en la idea de que la reducción de jornada laboral de 45 a 40 horas significa una mejoría en la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras, quienes dispondrán, por cierto, de mayor tiempo para descanso, recreación, vida familiar y también comunitaria. Así como también convergieron en la idea de que su implementación debe realizarse de forma gradual, dando cuenta de las particularidades de los distintos sectores productivos. Ambos elementos son recogidos en el proyecto de ley y, como verán, tratándose de una reforma integral en materia de jornada, se abordan tanto las jornadas completas como las jornadas parciales, como las jornadas excepcionales y las jornadas especiales, siendo esto además un trabajo paralelo a la mesa del sector público que estamos llevando adelante, como señalaba anteriormente. Permiso. Adelante, ministro. Aprovechamos de saludar a la senadora Carvajal y al ministro Jackson, que se incorporaron a la mesa, y al profesor Melis, que nos va a acompañar. Siga, ministra. ¿No? Gracias, presidente. Los principios orientadores de esta indicación dicen relación con más tiempo de descanso efectivo. ¿Ya? En segundo lugar, una responsabilidad económica en su implementación, sobre todo poniendo cuidado en el empleo y en un tiempo prudente para adaptarse por parte de las empresas. Y en tercer lugar, se incorpora un elemento relativo a la corresponsabilidad social de los cuidados, porque lo que no quisiéramos, que lo hemos planteado, es que esta reducción de 45 a 40 horas, que se va a traducir en la jornada ordinaria en una hora más disponible en el día, se transforme en una hora en la cual las mujeres pasen de una hora menos de jornada laboral remunerada a una hora más de jornada de trabajo no remunerado en el hogar a cargo del cuidado de los niños y de las tareas domésticas. Más tiempo efectivo de descanso. En primer lugar, lo que se propone dentro de este proyecto de ley es que la jornada se reduzca de 45 a 40 horas laborales. En casos específicos en que la naturaleza de los servicios no permita disminuir horas de la jornada semanal, el objetivo de mayor tiempo de descanso se logrará por compensación con días libres o feriado adicional. En segundo lugar, en relación al principio de la responsabilidad económica, la reducción de la jornada laboral debe implementarse cuidando los efectos que pueda tener en la economía en su conjunto, con especial protección del empleo y de las remuneraciones. Esto implica, por una parte, una aplicación gradual de la jornada de trabajo que permita a las empresas ajustar sus procesos productivos y absorber la reducción de la jornada con el menor impacto posible, además de un acompañamiento especial y activo de la micro y pequeña empresa durante el tiempo de implementación de reducción de la jornada. En materia de corresponsabilidad social, la reducción de las horas de trabajo va acompañada de medidas que enfrentan la desigual repartición de las tareas de cuidado y del trabajo no remunerado, el que recae principalmente en las mujeres y, como también lo ha señalado la ENUD, que es la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, son quienes destinan en promedio cerca del doble de horas al día respecto de los hombres a las tareas domésticas. Se abre entonces también con el proyecto de reducción de jornada laboral una oportunidad, y así lo hemos visto, para una redistribución que sea más equitativa de las tareas de cuidado en la sociedad, lo que también esperamos fomente la inserción laboral de las mujeres en particular. ¿Cuáles son los contenidos del proyecto de ley? La reducción de las jornadas de trabajo reguladas en el Código. En segundo lugar, elementos de conciliación entre el trabajo y la familia. En tercer lugar, normas de modernización de carácter laboral. En cuarto lugar, la gradualidad en la implementación. Y en quinto lugar, la disposición de medidas de apoyo a la pequeña y mediana empresa en este tránsito de reducción de jornada. Primero, reducción de la jornada regulada en el Código del Trabajo.
Consideramos necesario extender los alcances de la reducción de jornada a la mayor parte de las categorías contenidas en el Código del Trabajo. De esta forma, se amplía la propuesta original de reducción de jornada ordinaria del artículo 22 de dicho cuerpo legal, considerando además reducciones de otras regulaciones de jornada, como señalaba las especiales, las excepcionales y la parcial, no solamente la ordinaria. En materia de reducción de jornadas, la regla especial para las jornadas excepcionales autorizadas por la Dirección del Trabajo, se introduce una modificación al artículo 38 en su inciso séptimo, estableciendo una medida especial que permite alcanzar el límite de 40 horas semanales a través de la compensación con tiempo de descanso adicional de un máximo de 9 días al año. De esta forma, no se afecta significativamente la organización del trabajo de sectores productivos como el forestal, la minería, los servicios de salud privada o de seguridad privada. Cabe señalar que además, en particular en materia de minería, esta medida viene con algún nivel previo de acuerdo entre el Consejo Minero y la CETEMIN, que es la coordinadora que agrupa a todas las confederaciones y federaciones del cobre, buscando además poder cumplir con el principio de continuidad operativa, elemento que es tan central en un sector productivo tan importante para el crecimiento de nuestro país. En materia de jornada del sector transporte, choferes y auxiliares de la locomoción, choferes de vehículos de carga terrestre interurbana, trabajadores que se desempeñan como parte de la tripulación a bordo de ferrocarriles y de chofer o auxiliar de los servicios de transporte rural o colectivo de pasajeros, y que hoy día tienen jornadas mensualizadas de 180 horas, se aplica una reducción proporcional a una jornada de 160 horas. En el caso de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana y de servicios interurbanos de transporte de pasajeros, se incorpora una norma que establece un mínimo para la base de cálculo para el pago de los tiempos de espera. Normas que hoy día existen dentro del Código del Trabajo, pero que hoy día se perfeccionan en su regulación. Se establecerá también una mesa de trabajo donde estará nuestro ministerio, así como también el del transporte, con empleadores y trabajadores del sector, para efectos de ir acompañando la implementación de la ley en dicho sector. En materia de trabajadoras de casa particular, hay que distinguir respecto de las trabajadoras de casa particular puertas afuera y aquellas trabajadoras de casa particular puertas adentro. En relación a las trabajadoras de casa particular puertas afuera, se introducen dos normas. La primera es la que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas y la segunda es la que regula la realización de horas extras, que hoy día las trabajadoras de casa particular están fuera de la norma general de los trabajadores. Lo señalo porque hoy día, con 15 horas extras que pueden realizar las trabajadoras de casa particular, lo que ocurre en los hechos es que terminan trabajando 60 horas semanales y se pasan al régimen general de derechos de trabajadores y trabajadoras en torno a la realización máxima de horas extras. En relación a las trabajadoras de casa particular puertas adentro, ellas no tienen una regulación que indique un máximo de horas a trabajar. Lo que tienen es un tiempo de descanso mínimo, del cual se trata de 12 horas de descanso con 9 horas ininterrumpidas. Y en ese sentido, escuchadas también las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, ven poco factible en los hechos que una reducción de jornada dentro del hogar les permite efectivamente tener más tiempo de descanso. Por eso, en la propuesta lo que contempla son días compensatorios a efectos de poder sumar esta reducción de jornada de 45 a 40, pero que se refleje en días adicionales que ellas puedan disponer libremente. ¿Ya? En relación a los trabajadores de restaurante que atienden directamente al público, se propone reducir a 40 horas la base de cálculo para el pago de remuneración por el exceso de interrupción de la jornada. Ellos tienen una jornada especial que se denomina jornada interrumpida, en la cual pueden estar hasta 4 horas, ¿cierto?, con motivo de la disminución en general del público que se produce en este tipo de establecimientos. En jornada de trabajadores agrícolas se reduce la jornada diaria a 6
horas y 40 minutos en promedio, lo cual es equivalente a una jornada de 40 horas semanales. En relación a los tripulantes de vuelo y de cabina, se establece un máximo de 160 horas mensuales, independiente de la cantidad de días que laboren en tierra o embarcados, en este caso en el aire o en las labores que desarrollan. Este principio lo que hace es que efectivamente las horas trabajadas se reduzcan a 40 para los trabajadores de este sector. En materia de trabajadores de personal de hoteles, restaurantes o clubes, se considera que la jornada laboral de estos trabajadores y trabajadoras sea abordada por el artículo 34 bis del Código del Trabajo, que permitiendo el fraccionamiento de la jornada, derogando una regulación que les permitiría trabajar, que les permite actualmente trabajar hasta 60 horas semanales. Asimismo, se considera, en esta modificación, otras necesidades del sector referidas a la distribución de los domingos de descanso durante las temporadas altas, permitiendo que los acuerdos de distribución anual consideraran la posibilidad de agrupar domingos seguidos, modificando la actual regulación del artículo 38 del Código del Trabajo. En relación a la jornada especial de los trabajadores de mar o gente de mar, como se les denomina, se ajusta el guarismo respecto del cómputo de horas extraordinarias y se rebaja la jornada de 48 a 40. Estos trabajadores en la reforma del año 2001 habían quedado igualmente con 48 horas, en caso de que la nave se encuentre fondeada en el puerto. Los trabajadores y trabajadoras de plataforma, asimismo, que es la nueva regulación que este Congreso tuvo a bien aprobar, van a ver también reducida su jornada laboral proporcionalmente de 180 horas a 160 horas mensuales. Y la jornada parcial, que hoy día está establecida en 30 horas, se reduce a 27 horas semanales. En relación al segundo principio, en torno a la conciliación de trabajo y familia, el proyecto de ley incorpora mecanismos de adaptabilidad en las jornadas de trabajo que permitan contribuir a la productividad de las empresas y a mejorar la calidad de vida y satisfacción de las y los trabajadores. Estos mecanismos, además, apuntan a dar prioridad a los trabajadores que son cuidadores, padres y madres, a cargo de sus hijos, otorgándoles mayor soberanía sobre sus tiempos, a efecto de poder también acompañar a sus hijos e hijas en distintos momentos. Por ejemplo, se establecen bandas horarias diferidas como un derecho de los trabajadores y trabajadoras, padres y madres que tengan al cuidado niños, niñas o adolescentes de hasta 12 años. En estos casos se establece que los trabajadores podrán adelantar o retrasar el horario de ingreso a la jornada de trabajo, momento en que se empezarán a computar la jornada de las 40 horas. Esta medida, por cierto, permite atender distintos aspectos asociados con el acompañamiento o con el ingreso de los hijos al colegio, a la sala cuna, pero también va a contribuir a efectos de poder descongestionar, por cierto, también el transporte colectivo. No obstante, se excluyen de este derecho los trabajadores que por la naturaleza del trabajo que realizan no sea posible incorporar un ingreso diferido. Y en ese contexto es el empleador el que tendrá que señalar si es que no ve como posible que dicho diferimiento en el horario de ingreso se produzca, a lo cual el trabajador en su derecho podrá recurrir eventualmente o no a la Dirección del Trabajo para que se califique dicha situación. Asimismo, en materia de jornada extraordinaria, se le otorga a los trabajadores del sector privado no solo la posibilidad de la compensación económica en materia de realización de hora extraordinaria, sino que también la posibilidad de que compensen en tiempo dichas horas. Y por tanto, ante una hora extraordinaria realizada, el trabajador va a disponer de 1 hora y media, igualmente como se recarga en el caso de la remuneración, de tiempo para poder, claro, el 50% como usted lo señala, realizar labores de acompañamiento de los hijos y de la hija. Se establece además un perfeccionamiento del pacto para facilitar la conciliación de la vida personal y del trabajo entre el empleador y el sindicato. Esto viene de la reforma laboral de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno. Ha sido un pacto que ha sido muy poco utilizado, que creemos que hay que darle mayor visibilidad, y aquí se mejora un poco el mecanismo para simplificarlo y que permite disponer que se compensen días de libre disposición hasta 5 por semestre. ¿Ya? ¿Y por qué no fue bien utilizado eso?
En particular, senador, creemos que todas las materias que se ha avanzado en corresponsabilidad en general están muy influidas por una cultura en la cual ha estado muy asentado lo que se denomina el principio de la división sexual del trabajo, donde son las mujeres las que cuidan. Y efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo, tanto normativo, perfeccionando y simplificando la legislación, pero también cultural, que sin duda es parte de una sociedad muy machista en la que hemos estado viviendo durante mucho tiempo. En modernización de las normas laborales se incorporan avances tecnológicos en la regulación del registro de asistencia y control de jornada. Esto es bien importante porque hay muchas situaciones en las cuales se produce esa exclusión de jornada laboral, señalando como fundamento que no se puede controlar asistencia o jornada de los trabajadores. Sin embargo, la tecnología ha avanzado mucho desde que se dictó el Código Laboral y lo que se busca con esta norma es modernizar precisamente registro y control de asistencia de los trabajadores a fin de que tengan una jornada que sea regulada, como un derecho que les asista. Asimismo, se modifica el artículo 33 del Código del Trabajo, incorporando expresamente el reconocimiento de los registros electrónicos de asistencia, cuyas condiciones serán reguladas por un reglamento, una resolución de la Dirección del Trabajo. En el mismo sentido, se modifica el inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo, limitando los casos susceptibles de exclusión de limitación de jornada, ya que se exigirá que existe imposibilidad de cumplir con la obligación de registrar asistencia por parte del empleador, considerando que la jornada de trabajo es un derecho de las personas trabajadoras por el cual hace más de un siglo los trabajadores organizadamente se levantaron para luchar por él. Se elimina el inciso cuarto del artículo 22, el que fuera incorporado por la Ley 21.220, que excluye la limitación de jornada a quienes presten servicios fuera del lugar de funcionamiento de la empresa, existiendo además los medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones que hagan posible la regulación. En este sentido, se elimina como hipótesis de exclusión de jornada el caso de las trabajadoras y trabajadores que prestan servicios para más de un empleador, toda vez que cualquiera de ellos podría controlar la asistencia, como ocurre en el caso de las jornadas parciales. Asimismo, se suprime a priori todos aquellos casos que laboran fuera de las dependencias de la empresa, considerando de materia de exclusión de jornada, se suprimen en ese sentido, considerando que en cada caso, conforme a las condiciones de factibilidad técnica, puede existir la posibilidad de controlar jornada. Se elimina asimismo, no, está repetido en este, si me disculpan. La gradualidad. Se propone una implementación escalonada de la reducción de la jornada para todas las empresas independientes de su tamaño. La regla general de gradualidad contempla un plazo máximo de 5 años. Sin perjuicio de lo anterior, como Ejecutivo queremos hacer un llamado a los empleadores y empleadoras a anticiparse a este cambio. Como señalaba, el sello 40 horas ha dado cuenta de que muchas empresas ya lo han hecho, pero además este es un plazo máximo, así como todos los derechos que establece el Código del Trabajo, que constituyen un piso sobre el cual se pueden tomar medidas pro trabajador o trabajadora que sean contributivas a una mejor calidad de vida. El proyecto de ley contempla una gradualidad en su implementación que implica una rebaja al primer año de 44 horas, al tercer año de 42 horas y al quinto año de 40 horas. La regla de gradualidad establece una excepcionalidad para las jornadas parciales y para las jornadas especiales del sector transporte, toda vez que en nuestro país existe un déficit de conductores y junto con reducir la jornada laboral tenemos que avanzar también en capacitación y habilitación a través de la licencia de conducir para efecto de que más personas puedan desempeñarse en el rubro. Quiero señalar además que en ese sentido hoy día se dispone de 1.800 mujeres que han pasado los cursos del CENSE y que estamos promoviendo su empleabilidad a través de las OMIL en un proceso de intermediación laboral, pero además se está levantando un nuevo curso para licencias de conducir A3 y A5. El proyecto de ley contempla que se elimina la focalización para poder postular estos cursos, porque el CENSE ofrecía cursos para formación de conductores, la etapa previa, digamos, en la cual se tienen que preparar para luego ir a rendir su examen de conducir,
pero el proyecto de ley, considerando la realidad del sector también, levanta la restricción de focalización y todas las personas ahora van a poder postular. Necesitamos más conductoras y conductores. Para las modificaciones en la ley no vinculadas directamente con la reducción de la jornada, se establece un plazo de 1 año para su entrada en vigencia desde la publicación de la ley. Este es el caso, por ejemplo, de los sistemas electrónicos de asistencia y los días compensatorios de trabajadoras y trabajadores de casa particular puertas adentro, entre otros. En quinto lugar, se establecen elementos de apoyo a la micro y pequeña empresa, para lo cual se está modificando la normativa del CENSE, buscando que estas empresas de menor tamaño puedan acceder a la franquicia tributaria y por ende a la capacitación. La verdad es que los años han demostrado y distintos esfuerzos que se han hecho y que no han logrado concluir en una modificación al régimen de capacitación, que las empresas pequeñas y medianas no ocupan ni en la mitad, lo ocupan muy por debajo en la franquicia CENSE y creemos que hay que hacer cambio en esta materia. Además de aquello, y por eso va en este proyecto de ley, lo que se busca es que el CENSE genere algunos cursos particulares relativos al acompañamiento de pequeñas y medianas empresas en reorganización del sistema productivo y de trabajo, para poder hacer un acompañamiento precisamente como un programa especial de reducción de jornada dirigido en particular a las pymes. Asimismo, se fortalece la unidad de pequeñas y medianas empresas de la Dirección del Trabajo, que fue creada en la última ley de modernización de la Dirección del Trabajo, pero que quedó solo con el título, sin facultades. Y por eso se le entregan ahora al interior del Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo facultades específicas para acompañar sobre todo a las pymes en el cumplimiento normativo. Nosotros en el trabajo que hicimos con las pequeñas y medianas empresas, previo a la presentación de las indicaciones, pudimos determinar que efectivamente hay una importante necesidad de avanzar en conocimiento de las disposiciones que ya tiene hoy día el Código del Trabajo, que ya están vigentes y que no necesariamente se conocen porque hay una asimetría en el acceso a la información y a la asesoría por parte de las pequeñas y medianas empresas, que tiene que ver también con los temas de recursos y de costos. Así que tanto CENSE como la Dirección del Trabajo van a tener una tarea prioritaria en ello. En definitiva, este proyecto de ley busca abordar distintos aspectos relativos a la reducción de la jornada laboral, hacerlo con gradualidad, hacerlo en los distintos sectores productivos y hacerlo además con una mirada que potencie la corresponsabilidad social de los cuidados. Eso, presidente, por nuestra parte como Ejecutivo, y señalar que tenemos disponible para compartir con la Comisión, como señalaba, la discusión de las 200 audiencias y las presentaciones que recibimos. Creemos que este es un proyecto de ley muy importante que lleva 5 años en el Parlamento, que tiene además una gradualidad que contempla otros 5 años más y que muchas personas están esperando también que podamos avanzar en él. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Si quiere decir algo también a su secretario. ¿No? Está muy bien. Bueno, entonces abrimos ronda de preguntas. Perdón, ministro Jackson tiene algo que decir. Disculpe, que como estaba en el borde de la mesa no lo... Sí. Ministro, no. Bueno, digo los dos Giorgio, toda la razón. Bien, ya, perdón, no, acá estamos, ya, ya, ok. El problema es otra cosa. Ok. Senadores, senador Galilea, ¿sí? Ministra, si quiere, la doy por... ¿Excusado? Por excusar, porque vamos a citar. Una petición. Sí. Pero ustedes se han reunido con ellos, ¿no es cierto? Sí. ¿Tengo una prima? Sí. Ministra, yo por horario después vamos a preguntas más en la próxima sesión, pero si pudiese ser compartido, no sé cuán público o no es la información de estas cerca de 1000 empresas, particularmente las más pequeñas, en qué rubro están, cómo lo han hecho,
creo que sería sumamente interesante de conocer esa experiencia práctica de cómo se fueron adecuando. Repito, me interesa particularmente las empresas pequeñas, en qué rubro están, etcétera. ¿Cuántos son? Subsecretario Bocardo. Sí. ¿Qué cantidad? Perdón. Senadora Carvajal, luego subsecretario Bocardo. Gracias, presidente. Le agradezco la comprensión, dado que estaba en la Comisión de Energía. Estábamos votando un proyecto ahí de gas que es bien relevante, así que no puede venir antes. Lamento no haber estado al comienzo, pero sí. Se dieron las excusas. Sí, gracias, presidente. Saludar a los ministros, a los subsecretarios, especialmente a la ministra del Trabajo, y valorar y celebrar esta instancia. La verdad que han sido muchos años de espera, que nos fuimos coautores de este proyecto también en la Cámara de Diputados. Estamos muy contentos que esta es una necesidad que hoy día tiene que ver con la realidad laboral de la cual hay que hacerse cargo. La sobrecarga de trabajo, sobre todo para las mujeres, es sumamente fuerte e invisibilizada, y hoy día con este proyecto creo que se generan acciones concretas y que usted ha expuesto, que sin duda más adelante vamos a poder desmenuzar de manera más precisa, y que van en ese sentido que yo valoro mucho. Yo quisiera tal vez dejar, no plantear las preguntas, pero sí sumarme un poco a lo que decía el senador Galilea respecto también a los incentivos, que no quiero decir incentivos desde un punto de vista negativo, sino que a los incentivos lógicos que tienen que haber también para las pequeñas empresas para poder generar desde una política pública también llegar a esta condición, porque probablemente cuando uno mira, y ha habido ahí un acuerdo que ha sido valorado no solo por el mundo laboral en general, sino también por el mundo empresarial, en donde ha habido un acuerdo, un trabajo conjunto con las mesas, etcétera. Pero claro, cuando se trata de empresas más pequeñas, nosotros tenemos la duda también de cómo se va a generar ese puente, ese camino, ese enlace, ese respaldo desde también nuestro Ejecutivo, para que esto llegue también a no ser mirado muchas veces con cierta distancia, sino que a ser incorporados también, el entendido que aquí hay un bien superior que está resguardado en este proyecto de la reducción de la jornada laboral. Y eso también me gustaría a lo mejor más adelante que nos diera algunas luces, sobre todo en el tema de regiones también, y en el mundo campesino y el mundo rural. Gracias. Ministra, subsecretario, ¿usted quería decir algo? No. Sí, a ver, subsecretario, perdón. Subsecretario Giorgio Bocardo. Adelante. Por su intermedio, presidente, solo agregar algunos datos de contexto a partir de algunas de las preguntas que vamos a tener posteriormente más tiempo para profundizar. Respecto al carácter de las mesas técnicas, de hecho muchas de las organizaciones que se nombraban en el listado inicial participaron del diálogo. Hay que agregar además que en muchos casos parte de las propuestas que aquí se presentan de modificación son justamente fruto de esa conversación. No solamente está el acuerdo entre la CPC y 3 centrales sindicales, también en el caso del Consejo Minero con la CETEMIN, que fueron capaces también de hacernos una propuesta y por lo tanto que le dan también respaldo al político y social a las medidas que estamos proponiendo. En el caso de las pymes en particular, que como saben son muchas organizaciones, hay por lo menos 9 grandes organizaciones de pymes que son de características muy diversas. No solamente hay algunos aspectos que me gustaría destacar. Ellos nos planteaban con mucha preocupación el hecho que en el proyecto original, por ejemplo, la hora de colación fuese considerada imputable a la jornada laboral. Nosotros como Ejecutivo definimos retirar ese elemento del proyecto, dada la preocupación que podía generar en el sector. Adicionalmente, las medidas de gradualidad y este escalonamiento que tienen las medidas de gradualidad también apuntaban justamente a dar suficiente tiempo para poder avanzar en esta dirección. Y en el caso particular de CENSE nos gustaría destacar lo siguiente, que efectivamente, como señala la ministra, la participación que tienen las pymes en CENSE es muy baja, alrededor del 20-25%, y nosotros asumimos 2 compromisos con las organizaciones de pymes, las cuales están todas, por un lado, hacer una modificación a la ley CENSE que reconoce la naturaleza específica de las pequeñas y medianas empresas y por lo tanto obliga en adelante al CENSE a tener políticas, cursos de capacitación y específicas para las pymes.
se crea una unidad en CENSE especializada en pequeñas y medianas empresas. Y tercero, en el caso específico de la franquicia tributaria, hay una mesa de trabajo que lo que busca es eliminar esta barrera de entrada que tienen las pequeñas y medianas empresas en el primer año, ya que uno de los principales problemas que tienen las pymes para acceder a la franquicia CENSE es de caja. Entonces estamos buscando un mecanismo que hay que terminar de ajustar con estas organizaciones para que el primer año haya un mecanismo alternativo que les permita acceder a la franquicia CENSE sin este capital inicial y por lo tanto un compromiso de que en el transcurso de estos años este 20-25% de participación que tienen las pymes en la franquicia se eleve idealmente a 40-50%. Entonces, esto es algo inédito en términos de conversaciones, más allá de las medidas que ha anunciado el ministro de Economía respecto a las pymes y las medidas que va a anunciar prontamente el ministro de Hacienda. Eso nos interesaba mucho destacarlo porque, o por ejemplo, en otros casos, como el sector de trabajadora de casa particular, son conversaciones como llevado con las representantes de sus organizaciones y también en el caso de turismo que tuvimos una par de reuniones con más de 8 o 9 organizaciones. Uno, por ejemplo, los problemas que nos planteaban era que cómo se ajustaba un poco más la jornada a los momentos de temporada alta o temporada baja. Y por lo tanto hay una medida en el proyecto que les permite juntar más domingos durante, por ejemplo, 8 domingos al mes de corrido o 3 paquetes de 4 domingos durante el año, cosa que ellos tuvieran más margen para poder ajustarse. Obviamente y esto también es importante señalarlo, cuando uno convoca y dialoga con 200 organizaciones, hay medidas que generan grandes acuerdos, otras medidas que tienen posiciones de mayoría y minoría y por lo tanto lo que buscamos conciliar en esta propuesta es recogerlas a todas, entendiendo que hay que buscar un punto en que todas puedan verse representadas en ella. Finalmente, en el caso de los transportistas, tenemos coordinada una mesa con el Ministerio de Transporte, porque por un lado la gradualidad en el caso de ellos de llevar todo al quinto año fue algo que al menos con la Confederación de transportistas, de dueños de camiones de Chile lo conversamos. Ellos nos plantearon que era importante esperar hasta este quinto año por el déficit de conductores. Segundo, estos elementos que estamos aportando a través de CENSE para dar justamente facilidades para recuperar el número de transportistas en Chile, el de conductores. Y finalmente, una mesa específica que con transporte incluso nos permita, porque aquí también está el transporte rural, el transporte interurbano, que nos permita incluso con ellos codiseñar con el Ministerio de Transporte y las organizaciones de transportistas mecanismos de ajuste de jornada que se adapten mejor incluso a su realidad, y si eso, que lo vamos a hacer en paralelo a la tramitación del proyecto, nos permite incorporar una indicación conjunta con ellos para quizás mejorar incluso la propuesta que está en el Ejecutivo, la de voluntad de diálogo y que surge de estos diálogos de las mesas técnicas, ha permitido ir construyendo estas propuestas que no son solamente la propuesta del Ejecutivo. Eso es bien importante señalar porque hay varias de ellas que justamente son del ejercicio de esos 2 meses que estuvimos trabajando en estas mesas técnicas y como les decía, les podemos además hacer llegar toda la información tanto de los sellos como de las mesas, quienes participaron. Tenemos un volumen de información bastante robusto para que también puedan saber cuáles fueron las posiciones de cada una de las actorías y también que caractericemos bien a qué empresas han podido acceder a este sello 40 horas y si me lo permiten, quizás sería bueno algunas de estas empresas, empleadores, invitarlos para que contaran su experiencia, de cómo lo hicieron, qué dificultades no nos va a tuvieron. alcanzar el tiempo. Pero podría ser alguna empresa en particular. Sí. Muy bien. Eso, presidente. Gracias. Sí, adelante. Gracias. Esperamos continuar con el diálogo. Le agradecemos al Ejecutivo también la presencia. Ministro, ¿tiene algo que agregar? Solo en términos generales, lo mencionó usted, ministra, en algún momento. Hay una mesa de sector público también. Yo creo que es bien importante porque ahí se va a terminar produciendo, lamentablemente están regidos unos por Código del Trabajo, otros por Estatuto Administrativo, se va a naturalmente terminar produciendo una discriminación. Y el asunto es que ojalá no se produzcan. Y en particular las bandas flexibles para madres y cuidadores de niños menores de 12 años se conversa muy bien con el proyecto de teletrabajo que estamos viendo. Ahí yo sé que ustedes tienen algunas posiciones y el subsecretario Bocardo la ha expresado, pero esperaría que pudiésemos también buscar compatibilizar aquello y también ojalá en las lógicas de la jornada mensualizada, bimensualizada y no exclusivamente semanal, considerando por supuesto los distintos sectores. Y creo que sobre el trabajo de aquellas empresas que se sumaron a sello 40 horas, ver también a qué
si específicamente corresponden, qué sé yo, a comercio, a algún área particular, para ver dónde probablemente está operando de mejor manera. Y hacerle una solicitud, si el Ejecutivo también lo tiene bien, que conversemos también, tenemos una lista según lo que dio la cuenta y las que se van a agregar de invitados. Yo sé que este proyecto lleva bastante tiempo como moción, pero esta es prácticamente un proyecto nuevo porque obviamente que tiene además una serie de incentivos a las pymes, ¿verdad? Que hay que tratar de cuidar, evidentemente, que vienen por la parte del CENSE, por la parte del acompañamiento, que hacen que este proyecto innove bastante respecto de la moción parlamentaria que nosotros vimos. De hecho, la vimos también en Constitución, donde me correspondió estar los 4 años en el gobierno pasado. Así que si el gobierno tiene bien, también que podamos conversar las urgencias de manera tal de no dejar fuera a quienes quieren exponer en este proyecto. Ministra, adelante. Sí, por su intermedio, presidente, señalar respecto del tema de los trabajadores del sector público que no se va a producir ninguna discriminación. Nosotros hemos hecho un compromiso para que la reducción de la jornada laboral alcance a todos los trabajadores del país, a los públicos y a los privados. Y ese compromiso con los trabajadores públicos lo suscribimos por escrito en una carta que firmamos el ministro de Hacienda y yo en mi calidad de titular de la cartera del trabajo. Hoy día los funcionarios públicos tienen una jornada reducida de 44 horas en relación a los del sector privado y esperamos que la mesa prontamente entregue resultados para poder también ya sea presentar un proyecto aparte o un complemento a esta indicación, considerando que tenemos que hacernos cargo de tareas que tienen que ver con la reducción de la jornada laboral y también el empleo público y la atención a la ciudadanía. Esa mesa del sector público agrupa a los gremios de los distintos sectores, no solamente del estatuto administrativo, también a los trabajadores municipales, a los de la salud, a los de la educación, y con todos ellos vamos a iniciar ese trabajo aceleradamente porque sabemos que también esta es una demanda que tiene los gremios del sector público y el presidente lo que nos ha encomendado es que sea una reforma integral para todos los trabajadores del país. Así que reitero, no va a haber ninguna discriminación. Eso esperamos. Senador Moreira, luego el senador Saavedra. Sí, es una pregunta muy breve, ministra. ¿Ustedes tienen disposición a modificar un par de aspectos importantes a las indicaciones que han presentado? Lo digo por lo siguiente, si bien es cierto, hay sectores de la producción y otras empresas que están en condiciones de adecuarse a esto de las 40 horas y hay ejemplos. Yo quería preguntarle primero, hasta ahora, en forma voluntaria, ¿qué cantidad de personas benefician las 40 horas? Y lo segundo, esto de si hay disposición de ustedes a poder hacer algunas modificaciones, y lo digo en el sentido de poder buscar una solución, por decirlo así, intermedia, por ocupar esta palabra, acotada o en forma puntual, con respecto a la preocupación de las pymes, porque las pymes tienen una mirada distinta a algunos, entonces no sé si se puede buscar alguna adecuación, adaptación, como sea, si se puede, hay disposición a eso, a buscar. Senador Saavedra. Presidente, yo creo que se hace importante también, antes de entrar a analizar pormenorizadamente todo lo que han sido los acuerdos y las indicaciones que están acá, que robustecen y mejoran el proyecto, no olvidar que esto tiene una trascendencia en el planeta, porque esto parte por allá por 1886, no antes ni después que eso. Y muchas veces se nos olvida por qué se celebra el 1 de mayo, cuál es el origen de esto. Y llevamos poco más de 136 años, una cosa por ahí, y nuestro país aún no da cuenta de aquello. Vamos a la OIT permanentemente y resulta que no tenemos ratificado el convenio 47 que establece la jornada de 8 horas, por ejemplo. Por diferentes causales, ya sé, problemas políticos, nunca es el momento, en fin. Pero creo que llegó el momento, es ahora, no después. Y yo ahí quiero además decir que Chile se hace parte de la Agenda 2030, que establece en su Objetivo de Desarrollo Sustentable, el número 8, como principal motivo
el acceder a que la vida cotidiana de los trabajadores sea mejor, sea efectivamente en familia, y por tanto el Parlamento chileno tiene que contribuir a ese objetivo. No podemos restarnos aquello. Yo sé que es duro, que es difícil, que siempre cuesta adecuarse, que siempre hay dificultades con las empresas de menor tamaño, pero el proyecto trae también adecuaciones y trae al mismo tiempo propósitos que van a ayudar a esto. Y en ese plano me gustaría, ministra, por su intermedio, presidente, que aquí se ilustrara a la comisión acerca de cómo lo hicieron otras economías similares a las nuestras, respecto de la adecuación de esta industria de menor tamaño para tener estas jornadas menores. ¿Y cuáles son los efectos de esto? Porque cuando uno rebaja la jornada de trabajo, evidentemente se mejora el Producto Interno Bruto de los países. Y eso no podemos dejar de verlo, dejar de observarlo. Y yo más bien invitaría a que tuviéramos una altura de mira tal como parlamentarios, como senadores de la República, a concurrir favorablemente a que este proyecto se fuera aprobado y no estuviéramos al eterno discutiendo, porque no tiene mucho sentido. Es evidente que Chile necesita mejorar sus condiciones de trabajo y necesitamos mejorar la calidad de vida en el trabajo. Y eso pasa por tener jornadas de trabajo de 8 horas para los sectores en donde se puede aplicar tal cual, y otros que van a tener jornadas especiales, excepcionales seguramente, por las condiciones que son de los servicios, que sé yo, el transporte, los tripulantes aéreos, los de ferrocarril, en fin. Hay una serie que están especificados además en el proyecto. Entonces yo quiero hacer ese llamado a que más allá de nuestras doctrinas están el interés superior de la calidad de vida de la familia y de los chilenos y chilenas, para que las relaciones laborales se modernicen y el trabajo al mismo tiempo tenga una nueva direccionamiento en términos de la cultura del trabajo, en donde el centro sea la persona. Y esa persona va a contribuir, por lo tanto, con su actividad creadora, que es el trabajo, a un mejor desarrollo del país. Y va a permitir, por lo tanto, que haya justicia social, que es lo que no hemos encontrado. Entonces yo quiero saludar, ministra, el proyecto, el trabajo prelegislativo que ustedes hicieron. Encontré incluso dentro de las instituciones Libertad y Desarrollo, por lo tanto tenemos amplitud respecto del arco político que le da el sustento y el soporte a este proyecto para traerlo a esta comisión. O sea, no es un sesgo el que pudiera alguien levantar como bandera, no, están reunidos solo los parecidos que son de la vieja y gloriosa izquierda ligada a la clase obrera chilena. No, no es así. Está más allá que esa frontera. Y creo que en buena hora se hizo este trabajo prelegislativo que tantas veces además reclamamos nosotros los parlamentarios, para traer un proyecto que es robusto y es consistente con la idea de humanizar el trabajo. Acordémonos de las palabras incluso de algunos notables obispos chilenos, el obispo Goich me recuerdo siempre, los 1 de mayo, en las alocuciones de diferentes parlamentarios que han pasado por este Senado y que han sido dirigentes sindicales y que se fueron de esta tierra tratando de que se legislara para que la jornada de trabajo fuera la que pidieron en Chicago en 1886. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Aprovechamos de despedir a la ministra, a los ministros. Siéntanse libres de quedarse si quieren, pero entiendo que tienen otros compromisos. Y vamos a aprovechar de darle la palabra a quienes nos acompañan. Y voy a pedir prórroga de 15 minutos a la sesión, si es que hay acuerdo. Hay acuerdo. Entonces vamos a partir con... ¿Quién está primero? A ver. Sí, al presidente de la Federación de la Cámara de Comercio de... No, vamos, a ver. Sí, el presidente de la Federación de la Cámara de Comercio y Turismo, señor Juan Antonio Señor. Ojalá por 5 minutos, extendiéndose un poco más. Vamos a tratar de darle el tiempo, pero hay que comprender que estamos con los tiempos juntos. O la sesión se amplió mucho. Sí. ¿Qué prefieren? 15 minutos. Perdón. La pregunta de Juan Antonio y a Rafael Cuncilla y a Carlos Boada, que nos acompañan, si prefieren exponer brevemente hoy o si prefieren exponer con un poco más de tiempo en la próxima sesión, porque la verdad que estamos un poco
estamos un poco, se ha extendido el proyecto, la verdad que es una indicación sustitutiva bastante amplia y yo creo que tal vez es mejor que expongan con un poco más de tiempo. Juan Antonio, y les pido las disculpas del caso. Está bien, no hay problema. Ahí, ahora sí. Adelante. Presidente, un gusto saludarlo. Saludos por su intermedio a todos los presentes. Sí, 5 minutos a lo mejor es muy poco. Y yo estaría disponible para que pudiéramos exponer con un poquito más de tiempo. Mi exposición no es tan larga tampoco, pero no quisiera estar apurado. Perfecto, entonces, si tiene a bien venir la sesión próxima, los citamos, los ponemos a ustedes en primer lugar. Rafael y Carlos Guada están en la misma situación. Si fuese posible ocupar estos 15 minutos de alargue que ha sido aprobado, nosotros podríamos exponer en estos 15 minutos. Ya, ustedes dos, Rafael y Carlos. Ya, perfecto. Y, perdón, ¿y Héctor Sandoval está también, pero también viene por por Conapime? Ya, perfecto. Entonces, tiene el tiempo restante de la sesión Conapime. Gracias. Adelante. Presidente? Sí, lo escucho, Rafael. Adelante. Senador presidente, por su intermedio, a las senadoras y senadores, y muchas gracias por la invitación. Estamos como Conapime, la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 7 ramas. Yo escuché con mucha atención a la ministra. Y sería muy bueno lo que preguntó el senador Moreira, que se identificara quiénes son, qué tipo de rubros son esos locales que voluntariamente han decidido, ¿no es cierto?, poner un logo ahí de 40 horas. Sería muy interesante. Mire, este proyecto de ley a mí no me alegra en nada. En este minuto estamos viviendo una caída brutal en las ventas del comercio a lo largo del país y las autoridades lo saben, ¿no? Y tenemos como nunca un récord de informalidad en el país. Está lleno de informales en todas las calles de todas las ciudades. Y yo creo que este proyecto, y con todo respeto a la ministra, que lástima que se esté retirando, hemos estado en algunas oportunidades con ella. Era el compromiso anterior, escuchado, Rafael, disculpe, era el compromiso anterior que tenía que poner y luego retirarse. Adelante. Muchas gracias, senador presidente. Bueno, pero hemos estado en algunas oportunidades con ella, escuché al subsecretario hablar de estas famosas mesas, comisiones. Mire, una cosa es juntarse con los dirigentes para decir que lo escucharon, que fue una instancia muy buena, pero otra muy distinta es que se hayan recogido exactamente nuestras inquietudes. Entonces, nosotros nos preocupa. Chile no es lo mismo en el norte, en el centro o en el sur. Uno, el sistema de trabajo en el sur, en el centro o en el norte son diferentes. Otra cosa, los acuerdos de la CPC con la CUT no tienen nada que ver con la Conapime. Y recordemos que no es lo mismo, ¿no es cierto?, las grandes superficies comerciales con el sector de las MIPYME. Mire, fíjese que en el proyecto se habla de incentivos a las pymes. Se dice que se va a incluir, que la Dirección del Trabajo nos va a ayudar. Yo voy a ser muy franco, llevo 62 años en el comercio trabajando en mi negocio. Y los incentivos, ¿sabe cuáles son? Que los inspectores, en lugar de ayudar, se dediquen a sancionar a los pequeños, porque a los pequeños se les encuentra sin abogados, sin defensa, en fin. Esos son los incentivos por lo general, no los vemos. La concentración económica, presidente de la comisión y honorables senadoras y senadores, ¿quiere que le diga? Estas medidas van a aumentar la concentración económica en Chile. Lo digo con toda responsabilidad, ¿ah? Con toda responsabilidad.
Mire, estamos llenos de proyectos de ley. Tenemos ya tuvimos el salario mínimo, se está hablando, ¿no es cierto?, de una gratificación a todo evento, en circunstancias, ¿no es cierto?, que imagínese a todo evento. Vale decir, si usted tiene pérdidas, tiene que seguir pagando gratificaciones. No se entiende, no se entiende. Ahora, yo cuando está bien, hay que apoyar a los colaboradores, pero ¿qué se dice? ¿Qué proyectos hay que incentiven a los trabajadores independientes? Quiero decirle, honorables senadoras y senadores, nosotros somos trabajadores independientes, ¿no? Los MIPYME, que generamos empleo. La verdad de las cosas es que todos los proyectos de ley solamente nos van afectando día a día. Yo quisiera, a continuación, entregarle la palabra al director del Departamento de Estudios, de abogado, don Carlos Boada, y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Rafael. Tiene la palabra Carlos Boada. Presidente, si fuera posible compartir una presentación que está ya entregada con anticipación a la comisión respectiva. Se está viendo, Carlos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en los 6 minutos que nos quedan, presidente, hacer mención respecto de la situación. Esto es un tema de voluntarismo versus datos. Estamos en un contexto de estallido social, COVID, esta inflación. Esto ha significado para las pymes endeudamiento, tasa de interés como nunca antes conocida, inflación, tenemos menos crecimiento, menos inversión. Pero esto es imposible analizarlo, presidente, si uno no lo toma en cuenta respecto de la realidad completa del país, cuál es la situación de las microempresas, y ahí ustedes la ven, y al lado en la parte izquierda, pero al lado derecho de la parte izquierda, ese es el porcentaje de ventas, 13,93, y el número de abajo es la participación del trabajo dependiente. Estos dos factores son esenciales. Nos van a permitir demostrar que esta reforma tributaria y reforma laboral impacta 5,2 veces más perjudicialmente a las microempresas, a micro, pequeñas y medianas empresas, que es lo que le hace a las grandes empresas, y eso explica el por qué la CTC aplaude y la microempresa es un desastre para ella. En el medio ustedes ven cómo ha aumentado la informalidad en Chile y cómo ha decrecido la formalidad en Chile. Y finalmente, al lado derecho, ustedes ven la información de ayer del INE, en que se demuestra que hay personas informales por 2.357.499 y desocupados por 761.000. ¿En qué parte del proyecto están estas personas? ¿Dónde caben dentro del proyecto estas personas? En ninguna parte. Cuando nos informamos que el 26,6% es la gente que está en la informalidad, ¿dónde lo recoge este proyecto? No lo recoge. Por lo tanto, cuando uno ve la lámina siguiente y ve que en ella hay un tema de baja de las ventas significativas, se habla más allá del 10-12% en el caso del comercio, una inflación galopante hacia arriba y una proyección del Fondo Monetario Internacional de que vamos a ser el único país de Sudamérica que va a tener recesión el próximo año, no es posible entender este proyecto. En la parte de arriba de la lámina, ustedes están viendo a nivel, en todo el periodo, cómo la informalidad no afloja. Miren, por favor, todos los trimestres del INE y no afloja, y por lo tanto una norma como esta solo nos va a llevar a mayor informalidad. La lámina siguiente da una respuesta a la pregunta de uno de los señores senadores en el sentido de quiénes son estos que tienen las 40 horas famosas. Y aquí están en total, de los 9 millones de trabajadores, solamente 213.000, pero en el centro, donde dice nivel educativo, se demuestra que de ellos 141.352 corresponden a gente que tiene educación superior completa. No estamos hablando de trabajadores de los normales del país. Estamos hablando de aquellos que tienen formación universitaria. Por lo tanto, es un error creer que eso demuestra la realidad del país. En la lámina siguiente podemos ver que cuando llega a acuerdo en la CPC con el Ministerio del Trabajo, es entendible, puesto que hemos señalado que el factor que se produce al dividir ventas por el volumen de trabajadores que se financia por cada sector, arroja un 3,27 contra un 0,63, o sea, 5 veces es el impacto. Y ahí uno entiende por qué el día sábado Francisco Pérez Maquena, en una charla, señala que a veces a los incumbentes les conviene las alzas de impuestos, y en este caso las alzas de los gravámenes laborales, y estamos en presencia de aumento del ingreso mínimo, reducción de la jornada de trabajo, aumento de las condiciones, gratificación garantizada. ¿Qué pasó con esa ley 20.416 de la presidenta Bachelet, que parece que se le olvida que Chile se comprometió con las pymes? En la lámina siguiente
nosotros podemos ver que en estos 5 puntos como el resumen, la participación de mercado, con menos del 14%, se financia el 45,5% de los trabajadores de Chile. Éramos el 80%, ya vamos en el 45,5%. El modelo de negocio de las pymes está básicamente estructurado, cimentado en los recursos humanos. Por lo tanto, el impacto de cualquier normativa laboral es mucho mayor en la pyme que lo que es en la gran empresa. En la gran empresa, ahí se explica, al dividir porcentaje de venta versus porcentaje de personas, se explica este famoso 0,63 en perjuicio, en comparación con el 3,27 y hasta 5,2 veces. El cóctel explosivo ya lo explicó don Rafael Cuncilla respecto a todas las normas que estamos enfrentando, la rigidez salarial. Se pensará que esto no va a incrementar los costos de las pymes. Bueno, la verdad que en el mundo real esto sí va a pasar. Y si el gobierno insiste en su proyecto, a lo menos tiene que mensualizar todas las jornadas, como vamos a ver, y además postergar su aplicación significativamente. En la lámina siguiente viene una información crucial para este proyecto. ¿Qué es lo que pasó con Portugal, con Francia, con República Checa, con Holanda, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Croacia, Polonia, Suecia y Finlandia? En cada uno de estos países, cuando hicieron una reducción de jornada, dieron adaptabilidad, que es la única forma. En el caso de Portugal, 4 semanas, Francia para las pymes 9 semanas, República Checa 26 semanas, Holanda, Dinamarca, Irlanda 16 semanas, Suecia y Finlandia 4 semanas. Y aquí no se incorpora una norma de adaptabilidad que era básica incluso en el acuerdo Ministerio del Trabajo CTC. Además, hay acuerdos colectivos en la OCDE, que aquí tampoco recoge esta norma y por lo tanto es una norma trunca que no va a conseguir el objetivo que se persigue. En la lámina siguiente podemos ver que Chile es un país especial. 4 de cada 10 chilenos, según la última informe de Randstad, prefiere renunciar si no le permiten adecuar la labor. Entonces, ¿por qué legislar contra lo que es el 40% del movimiento de la gente que renuncia? Una adaptabilidad produce aumento de la productividad, atenúa los costos de la rebaja de la jornada, disminuye el ausentismo, dijimos ya lo que pasaba con las renuncias. En la lámina siguiente vamos a poder ver, solamente 2 minutos, es demasiado los cambios, pero solamente decir que si es tan buena esta ley, si es tan fabulosa, si produce tantos beneficios para los trabajadores, ¿por qué no se partió con el Estado? ¿Por qué no se partió con el sector público y se parte con el sector privado, sabiendo que las pymes tienen el mayor efecto negativo de esta modificación? La gradualidad que se establece ahí en pantalla es claramente insuficiente. Reducir las jornadas parciales de 30 a 27 horas solo va a significar mayor complicación. En el caso de las jornadas excepcionales es un mundo aparte. Nos vamos a detener en el minuto que nos queda en la jornada de los artículos 25, 25 bis, 25 ter y 26. Aquí el argumento que ha señalado la señora ministro es decir que faltan choferes. Pero es que a las pymes les falta choferes, les falta financiamiento, les falta estructura, les falta asesoría. Por lo tanto, si había lógica para hacer un trato preferente, en este caso los artículos 25 y 26, con mayor razón había ese tipo de argumentos respecto de todo lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, en este caso puntual, se les olvidó por qué son los 21 días. Los 21 días nacen en el gobierno del presidente Ricardo Lagos como una relación de los 192 horas. Pero el año 2001 se bajan en un 6,25 de 192 a 180 y ahí se mantienen los 21 días. Y ahora se pretende bajar un 11,11% de 180 a 160 horas y se siguen manteniendo los 21 días. Esto es solo desconocimiento de la lógica de lo que se negoció en el tiempo del presidente Ricardo Lagos. Para no abusar, señor presidente, el resto hemos presentado las láminas, el resto, y solamente si nos permiten llegar a la penúltima lámina, que es lo que ha dicho la señora ministro, que es la forma de acompañar a las pymes. En ese caso, que es la penúltima lámina, permítanos decir, señor presidente, que esto es una burla para las pymes. Decir que el trato que se le da a las micro, pequeñas y medianas empresas, al 98,5% de este país, en todo un proyecto largo que modifica la legislación, va a hacer que le van a buscar favorecer para que le den capacitación respecto de la forma en que se organiza el tiempo de trabajo, y que la otra forma es decir que va a haber una unidad que ya existía y que funcionó y que la dejaron de hacer funcionar y ahora la va a volver a hacer funcionar de nuevo. Y eso es toda la forma que se va a apoyar a las pymes. De verdad que es una burla, presidente. Es de esperar que con el tiempo suficiente este honorable Senado sea capaz de corregir esto que para las pymes es una aberración. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Rafael. Claramente es un proyecto que todavía debe ser perfeccionado, tiene que ser discutido acá. Los invitamos también a formar parte
a sumarse también al diálogo de manera más permanente, si quieren a través de un asesor que puede estar concurriendo. Estamos absolutamente abierto a encontrar el mejor proyecto posible y precisamente a cuidar el emprendimiento de los más pequeños, que como dice usted, en general son los más afectados porque tienen menos acceso al crédito, porque estamos en una vicisitud económica compleja, y tratar de compatibilizar efectivamente eso con aquello que se pide por parte de los trabajadores, y el proyecto del gobierno pueda ser compatible con la no afectación de los intereses de la pequeña y mediana empresa, que creo yo un sector que a nosotros nos interesa también mucho proteger. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.